Bueno, hoy es un día especial para nuestra iglesia, es un momento especial para la vida de cada uno de aquellos que van a hacer una profesión pública de su fe. No sé, aquellos que ya se han bautizado, no sé si recuerdan el día y la fecha en que se bautizaron. Levante la mano y que se acuerda. ¿Bien? ¿Por qué se acuerdan? Porque es un momento muy especial. Es un momento donde uno hace una profesión pública de su fe. Y esta mañana, brevemente, quiero aclarar, vamos a ir a través de las Escrituras y vamos a ver qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Déjenme decirle que el tema del bautismo es el tema sobre el cual hay cierta controversia dentro de la cristiandad. Como usted sabe, cierta rama de cristianos bautizan a los niños, ¿sabía? Bien, bautizan a los niños y no lo hacen por inmersión, como lo vamos a hacer nosotros, sino que lo hacen por aspersión. ¿De quién estamos hablando? De la Iglesia Católica Romana. También hay protestantes, como los metodistas, los presbiterianos y los anglicanos, que bautizan también a los niños y lo hacen por aspersión, pero lo hacen por una motivación diferente a la que lo hacen los católicos romanos. En esta mañana yo voy a hacer una presentación de lo que los protestantes evangélicos creemos acerca del bautismo. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Y fundamentalmente, ¿por qué lo hacemos? Y vamos a ver principalmente tres cosas. Yo quiero que se quede usted con tres cosas. Primero, que el bautismo es una ordenanza. Segundo, que el bautismo es un símbolo. Y tercero, que el bautismo apunta a una realidad. ¿Bien? Cuando llegue a su casa se va a acordar de tres cosas. Primero, que el bautismo es una ordenanza, que es un símbolo y que apunta a una realidad. Lo primero que vamos a ver es que el bautismo es una ordenanza. ¿Qué significa que es una ordenanza? Es que hubo alguien que dio una orden de que todos aquellos que pusieran la fe en Jesucristo debían pasar por las aguas del bautismo. A ver, ¿quién se cree usted que dio la orden de que los cristianos debían bautizarse? Jesús. Yo cuando estudiaba en el seminario, unos profesores me decían, cuando usted no sepa la respuesta a la pregunta, usted ponga Jesús por la duda. ¿Bien? ¿Está? Usted diga Jesús. ¿Bien? Si me acompaña, habla el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en una de las secciones más conocidas de los evangelios. Allí Jesús, en esta sección que se suele llamar la Gran Comisión, Jesús ordena a sus discípulos de que algo se debe hacer con todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 18, vamos a leer desde el 19, Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Recuerden, Jesús había muerto, había resucitado y había juntado un grupo de 11 personas que eran los líderes, sus discípulos, y Jesús le dice, antes de ascender, le dice, ustedes tienen que ir a todas las naciones sobre la faz de la tierra a ser discípulos, es decir, a ser seguidores de Jesús. Y cada seguidor de Jesús debía hacer lo siguiente, porque los discípulos debían bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, el bautismo es una ordenanza. Es una ordenanza. ¿Cuántas ordenanzas dejó Jesús? 2 ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena. Y estas 2 ordenanzas tienen una razón de ser. Estas 2 ordenanzas son una manifestación visible de realidades espirituales. Y esto es algo que Dios dejó, que Jesús dejó, por un motivo, por una razón pedagógica. Y ya me voy a explayar a qué me refiero con algo de esto de que es algo pedagógico. Con el motivo de enseñar algo,
con el motivo de hacer algo memorable. Y esto no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, sino lo vemos también en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el acto, el hecho de redención o de salvación clave en el Antiguo Testamento? El Éxodo, ¿bien? Y Dios, ¿se acuerdan del Éxodo? El pueblo de Israel había estado cautivo por 400 años en el desierto y Dios mandó a Moisés y por mano poderosa sacó al pueblo de Israel por medio del desierto y lo llevó a la tierra prometida. Y cuando entraron a la tierra prometida, Dios le había dado al pueblo de Israel diferentes fiestas por las cuales ellos iban a recordar la gran obra de Dios. Y la primera fue la que dijiste, Maranela, la Pascua. La Pascua, cuando Dios proveyó un cordero por el cual el primogénito de cada casa iba a ser perdonado, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre del cordero que iba a ser colocada en el dintel iba a ser de señal para que cuando el ángel de la muerte llegara a esa casa, pasara por alto, ¿bien? Y así hubo diferentes fiestas. Una de las fiestas más interesantes es la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe qué es la fiesta de los tabernáculos? Es una fiesta donde el pueblo de Israel, una vez al año, deben hacer como una especie de chozas o carpitas y estar en una semana para recordar cómo ellos fueron peregrinos en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque en la naturaleza del ser humano hay algo que es particular, que es nuestra capacidad para olvidarnos. Por eso, en el calendario de Israel, todos estos eventos recordaban los grandes actos de salvación de Dios en el pasado, pero no solamente los actos del pasado, sino los actos que Dios iba a hacer en el futuro. Ahora, volvemos al nuevo pacto, al verdadero éxodo. El verdadero éxodo no fue el de Egipto, el verdadero éxodo es cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, no para librarnos de un tirano como Faraón, sino para librarnos de nuestros propios pecados y para llevarnos a la tierra prometida, a la verdadera tierra, la cual su constructor es Dios. El bautismo es una señal que se aplica sobre todos aquellos que creen. Es un símbolo del nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Entonces, como hemos visto, el bautismo es una ordenanza. Lo segundo que vamos a ver es que el bautismo es un símbolo. Ahora, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es algo que representa una realidad. Déjeme darle un ejemplo. Hay muchos de ustedes aquí presentes que tienen un anillo como este. Bien. ¿Cuántos tienen un anillo como este? ¿A cuántos todavía le entra un anillo como este? Porque hubo muchos que tuvieron un anillo como este, pero todavía no le entra. No voy a decir el nombre, pero a algunos no le entra. Bueno, a mí, gracias a Dios, todavía me entra. Bien. Este anillo simboliza un pacto que hicimos al entrar en el pacto matrimonial. Bien. Ahora, esto no es el matrimonio. Esto simboliza el matrimonio. ¿Qué pasa si yo fuera soltero y me pondría un anillo y andaría por todos lados diciendo, ¿saben qué? Estoy casado. Mire mi anillo, ¿está? Pero no hay nadie al lado mío. No tengo mujer, no tengo hijos, nada. ¿Qué dirían de ustedes? ¿Qué dirían ustedes de mí como persona? Me parece que usted necesita consultar a un psicólogo. ¿Bien? Bueno. De la misma forma que el anillo simboliza el matrimonio, el bautismo simboliza una realidad. El bautismo no es nada en sí mismo. Cuando pasamos por las aguas del bautismo, no hay nada especial, no hay nada mágico en esto. Simplemente esto es un símbolo de una realidad que Dios ha hecho patente en la vida de cada uno de aquellos que van a bautizarse. Entonces, el bautismo era una ordenanza, el bautismo es un símbolo. Ahora, y este es el punto más importante, el bautismo es una realidad. El bautismo apunta a una realidad. Este símbolo apunta a una realidad, a algo que Dios
ha hecho. Déjeme decirle, el bautismo no es nada que nosotros hagamos, el bautismo es algo que Dios ha hecho en el corazón de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es algo que Dios ha hecho en tu corazón. Voy a darle un ejemplo del Antiguo Testamento. Uno de los signos o símbolos por el cual Dios aceptaba en su pueblo a la gente era ¿cuál? La circuncisión. Sin embargo, una de las quejas o uno de los motivos por los cuales Dios permanentemente enviaba profetas al pueblo de Israel era porque la circuncisión de ellos era solamente una cuestión externa. Y Dios les había dicho a los profetas, ustedes tienen que decirle a mi pueblo que lo que necesitan circuncidarse es ¿qué? El corazón. Porque en definitiva se trata de una cuestión interna, de la obra de Dios en el corazón de cada uno de los que se van a bautizar en esta mañana. Lo primero que apunta el bautismo es la limpieza de nuestros pecados. Si me acompañan en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 en adelante, vamos a leer 3 versículos, dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Se da cuenta? La relación que hay entre la circuncisión y el bautismo. La circuncisión es un signo del antiguo pacto. El bautismo es un signo del nuevo pacto. Pero los dos evocan algo interno, una transformación. El despojarse del cuerpo pecaminoso, es decir, el perdón de los pecados. Ustedes, dice, la recibieron al ser sepultado con él en el bautismo. En él también fueron resucitados. Versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Antes de ser transformados en forma interna por medio de la fe en Jesucristo, estábamos, dice, muertos en nuestros pecados. El agua, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es un símbolo de la limpieza, de que Dios limpia nuestros pecados. De hecho, todas las ceremonias del Antiguo Testamento apuntaban a una limpieza que sería realidad con la venida de Jesucristo. El profeta Ezequiel, mirando los días cuando Jesús vendría, dijo, va a venir un día donde yo lo voy a rociar con agua limpia y voy a sacar su corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. El bautismo simboliza la limpieza de nuestros pecados. Segundo, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo. Cada uno de los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido unidos con Él y hemos sido unidos con su muerte y su resurrección. ¿De dónde sacamos esto? De la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Dice así. Capítulo 6, versículo 4. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Ahora, por esta razón, nosotros como cristianos evangélicos, a la hora de realizar el bautismo lo hacemos por inmersión. En lo personal,
no creo que haya algo inherentemente malo en hacerlo por aspersión. Pero me parece que el símbolo es mucho más poderoso visualmente cuando se hace por inmersión. ¿Por qué? Porque cuando una persona es sumergida en forma total, allí podemos visualizar que esa persona está unida en forma simbólica con la muerte de Jesucristo. Y luego cuando esa persona es levantada del agua, vemos que en la unión con Cristo, esa persona ha resucitado a la novedad de vida y tiene una nueva vida con Jesús. Y ahora cada uno de los que hemos confiado en Cristo hemos muerto a nuestros pecados porque ya no somos más lo que éramos antes, sino que somos una nueva persona. Déjenme darle un ejemplo que quizá los más jóvenes quizá no lo entiendan, pero después pueden preguntarle a sus padres. Yo no sé si se acuerdan de Superman, ¿bien? De la película de Clark Kent, ¿se acuerdan? Bien, yo no recuerdo bien cómo era la escena, pero sí recuerdo que Superman, cuando Clark Kent, digamos, quería transformarse en Superman, entraba ¿en dónde? En una cabina telefónica, ¿bien? Créanme, antes había algo que se llamaba cabina telefónica. Bueno, la cuestión es que Clark Kent entraba en la cabina telefónica y salía como Superman. ¿Está? Bueno, de cierta forma, el bautismo simboliza una realidad que es una transformación, dígame, déjeme decirle, mucho más poderosa que eso que vemos en esto que es simplemente una fábula, ¿bien? Porque cada persona que se une a Cristo ha muerto a sus pecados. Como dice el apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Soy una nueva persona, he nacido de nuevo. Tengo nuevos intereses. Dios ha sacado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Yo que antes no quería saber nada de Dios, yo que antes detestaba todas las cosas que estaban relacionadas con Dios, yo que esta Biblia que me habían regalado mis padres, jamás la había abierto, estaba llena de polvo, de repente algo sucedió. Una transformación. Algo Dios hizo en mi vida, por lo cual lo pude ver, por lo cual fui consciente de la realidad de mis pecados y cómo mis pecados me alejaban de Él. Y entendí, como dice la Biblia, que todos somos pecadores y estamos alejados de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte. Pero que unidos a Jesús tenemos vida eterna. Por eso el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es esto de arrepentirse? Es el momento en que vos te das cuenta que estás por un mal camino. Recién hablábamos con un amigo y hablamos de otra persona que llegó un momento en su vida donde dice, no le encuentro sentido en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que hago, no tiene sentido. Déjeme decirle, muchas cosas Dios permite que pasemos por esas situaciones para encontrarnos con Él. Dice San Agustín que en el corazón del hombre hay un agujero que solamente Dios puede llenar. Podemos intentar llenar esos vacíos con muchísimas cosas, pero déjeme decirlo que todas esas cosas son vanas y son vacías. Y que solamente Dios hace al hombre feliz. El bautismo simboliza la limpieza, simboliza que hemos muerto nuestros pecados, que hemos resucitado con Jesús, pero también, así como las 7 fiestas del Antiguo Testamento anunciaban a una realidad futura, el bautismo también anuncia a una realidad futura. Ustedes cuando confiaron en Cristo son parte de una nueva creación. Jesús es la primicia de la resurrección. El día que Jesús vuelva, ustedes van a ser parte de su reino.
van a reinar con Él. Y van a ser un grupo, van a ser parte de un grupo de hombres y mujeres que no van a experimentar más ni el dolor, ni la tristeza, ni el llanto. Porque Jesús ha prometido que los suyos van a vivir en un lugar donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde las cosas viejas pasaron, ya no vamos a tener memoria y todo va a ser como debía ser. Los que están en Jesucristo van a ser parte de su reino. Ahora, para terminar, yo sé que hay muchas personas que nos visitan por primera vez y quizás es la primera vez que has escuchado esto. Y déjame decirte que Dios utiliza situaciones como esta para traer gente a su reino. La Biblia dice que todos somos pecadores y que Dios proveyó a Jesús como el perdón para nuestros pecados. Si nunca te arrepentiste de tu pecado, déjame decirle que hoy es el momento de arrepentirte. Dice la palabra de Dios que Dios está cercano a todo aquel que quiera arrepentirse. Y el tiempo de salvación es ahora. No dejes de pasar esta oportunidad. Le pido que cerremos los ojos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y luego vamos a pasar al momento del bautismo. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esto que vemos, esta realidad del bautismo y fundamentalmente, Señor, por la obra de Jesús en la cruz. Te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de estos 10 hermanos y hermanas. Te agradecemos, Señor, porque ellos hoy hacen una profesión pública de aquello que tú ya has hecho en sus corazones. Te pedimos que como iglesia podamos acompañarlos en este caminar y en este crecer junto a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.